dependiendo de la condición externa y dependiendo de lo que esté pasando en el organismo en ese momento, pues me va a determinar qué le va a pasar a la célula. Espero que copie. ¿Qué son células contiguas? Simplemente células que tengan el mismo estímulo y que estén cerca. Si me pongo derecho. Si me pongo derecho es. Si me pongo derecho es. ¿Listo? Perdón. ¿No? ¿Todavía no? Entonces, vamos a tener la proliferación celular. Una célula como prolifera por medio de la mitosis, ¿cierto? Y van a haber ciertas moléculas o mediadores bioquímicos que van a ayudar a ese ciclo. Estos mediadores bioquímicos, como los hemos mencionado anteriormente, pueden ser hormonas o factores de crecimiento, y esos hacen que las células se queden quietas o proliferen. O sea, hay unas células que siempre van a estar en reposo y van a estar totalmente quietas, y con el respectivo estímulo apropiado ellas van a inducir estas proteínas, que son nucleoproteínas, son proteínas que están pegadas al ADN. Y ellas que van a inducir que las ciclinas que van a inducir que entre en mitosis la célula como tal. Entonces, dentro de estas células que pueden proliferar, vamos a tener tres poblaciones celulares principales. Las células estables, células lábiles y células permanentes. Entonces, células estables, células lábiles y células permanentes. Las que no se preocupan. Neuronas, por ejemplo, las permanentes. Las estables o quiescentes son aquellas células que están sin proliferar, pero que tienen potencial para proliferarse con el estímulo correcto. Digamos un hepatocito. El hepatocito está quieto, está funcionando. Si hay un daño hepático, pues ¿qué hace el hepatocito? Prolifera para corregir ese daño. Las células lábiles siempre están en constante proliferación, siempre están en mitosis.
O sea, su ciclo celular es permanente, está todo el tiempo proliferando y dividiéndose. Y las permanentes, como su nombre lo indica, no se multiplican. Si se mueren, ahí quedan. ¿Me puedes repetir la de estables? Claro. Las células estables o quiescentes son células que están quietas, están en arresto, o sea, no están proliferando como tal, pero si hay un estímulo apropiado, ellas pueden volver a entrar a su ciclo celular y pueden volver a proliferar. Si digamos hay un estado que las afecte, no un daño, digamos hepatocitos, hay un daño hepático, esas células entran de nuevo a proliferar para corregir ese daño. ¿Y se acuerdan del ciclo? G1, la fase S y la fase G2 de la interfase y la mitosis como tal. La mitosis tenemos profase, metafase, anafase, telofase. Eso, el detalle de eso, lo ven ustedes, todos lo repasan. Sin embargo, es para que vean acá. Las células lábiles pues siempre van a estar en ciclo. Siempre van a de interfase a mitosis, permanentemente. Y el ejemplo más clásico de las células que son lábiles son los epitelios. Todos los epitelios van a ser lábiles. Acá, ellas, los hepatocitos, las células estables o quiescentes, donde van a estar en arresto, que significa arresto mitótico, están en la fase G0. Se quedan acá, en G0. Ellos no están en ciclo, entonces están en arresto mitótico. Y una vez hay un daño y esta célula necesita proliferar, pues vuelve a entrar en ciclo. Vuelve a entrar en ciclo. Y las permanentes, acá, los más clásicos. Las células cardíacas, las células estriadas cardíacas y las neuronas. Esto ya no es tan así. O sea, ya se ha descubierto en estudios recientes de que sí puede alcanzar a haber una proliferación de neuronas. Y sí puede haber una proliferación de células miocárdicas. No para corregir un daño, si hay un daño severo como un infarto de miocardio o si hay episodios de accidentes cerebrovasculares. O sea, no se pueden corregir como tal, pero sí hay una proliferación mínima, pero la hay. Igualmente se siguen considerando células permanentes. Entonces, de nuevo, miren. Células quiescentes, células permanentes, células lábiles que están en continuo crecimiento. Entonces acá, de nuevo, arresto en G0 y todo el ciclo celular. Y acá en la mitosis pues sucede absolutamente todo. Recuerden que la interfase es donde se está produciendo todo el tiempo la replicación del ADN y acá para ya formar una célula adicional en la mitosis. ¿Listo? Entonces, hay varios controles. Tenemos unos genes supresores y unos genes proliferantes. Esos que me suprimen la proliferación pues se van a llamar genes supresores de tumores. Se llaman así no porque su función principal sea suprimir tumores, sino porque estos genes se han estudiado mucho en la oncología. Porque son genes que las células neoplásicas destruyen. Y todos en el cuerpo vamos a tener también algo que se llaman los proto-oncogenes. Proto es potencial, o sea, potencialmente oncogénico. No significa que sean malos, sino que estos genes, si se descontrolan, pueden producir un tumor. ¿Lo puedes repetir, profe? Claro. Vamos a tener supresores, genes supresores y genes proliferantes. Estos genes proliferantes se van a llamar proto-oncogenes. Y esos proto-oncogenes se denominan así porque proto es potencialmente oncogénico. Entonces esta palabra es proto, potencialmente, onco, de tumor, génesis, de formación. Estos son genes potencialmente formadores de tumores.
pasa? Lo mismo, si una célula empieza a dividirse de una manera excesiva, pues los genes supresores van a intentar actuar. Pero si hay mutaciones en estos genes, pues la célula que pasa prolifera de manera descontrolada. Más o menos como un resumen de lo que sucede en la oncogénesis. Sin embargo, solamente para que conozcan que hay los genes que controlan la proliferación y otros que la inhiben. Y esos genes son controlados por, de nuevo, receptores de membrana y toda una cadena metabólica que ya vamos a ver. Entonces acá tenemos una población de células normal, digamos que son unas células epiteliales. Ellas tienen varios destinos: empezar a proliferar de manera controlada o descontrolada, pueden entrar en apoptosis y ya definitivamente cumplieron todo su ciclo, se pueden diferenciar en una población mucho más específica, y estas pues agregamos, que son las células madre. Entonces ustedes vean este esquizo significa células madre, más o menos como los destinos de acá, simplemente para que ustedes vean los destinos del crecimiento celular. Entonces, ¿por qué son importantes las células madre? Que las células madre pueden originarse y pueden clasificarse por la potencialidad y por su origen. Entonces tenemos células madre totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. ¿Por qué se llaman totipotenciales? Células madre totipotenciales son aquellas que pueden dar origen a cualquier linaje celular. Entonces, cuando yo les hablo de linaje celular, ¿entienden a qué me refiero? Sí, pero eso se refiere al origen embrionario, ¿no? O sea, hay un linaje celular ectodérmico, un linaje celular mesodérmico y un linaje celular endodérmico. Entonces el ectodermo que me da origen a los epitelios del sistema nervioso central, el mesodermo a los tejidos conectivos y el endodermo a las vísceras. ¿Sí? Cuando yo hablo de una célula totipotencial, es que se me puede diferenciar a cualquiera de esos tres linajes. Entonces una célula madre que puede convertirse en un epitelio y perfectamente se puede convertir en un tejido conectivo. Y perfectamente luego se puede convertir en una víscera. ¿Se han escuchado los teratomas? ¿Teratomas? ¿No? Es un tumor de origen embrionario y se llama de origen embrionario porque tiene células madre totipotenciales. Entonces es un tumor que cuando se lo extraen, es un tumor que le sale a las mujeres en los ovarios. Y ese tumor, cuando se lo extraen, puede tener pelo, puede tener hueso, puede tener cartílago, puede tener tejido epitelial. Entonces, macroscópicamente son bastante impresionantes porque puede tener un pedazo de diente ahí metido, pueden tener pelos y pueden tener un pedazo de hueso toda la mitad. Entonces, una perrita que llegó a la nacional con problemas reproductivos, le hicieron una cirugía porque creían que era un ovario poliquístico y cuando sacaron ese tumor, nosotros lo vimos al micro y era un teratoma. Entonces al microscopio que se ve un tejido conectivo y un folículo piloso y después un pedazo de diente por acá y un pedazo de hueso y se ven muchas poblaciones celulares. ¿Por qué? Porque son células madre que se diferencian a múltiples líneas celulares. Las pluripotenciales se me pueden diferenciar a múltiples células de una línea celular. O sea, pluripotenciales
se me divide, se me puede ser pluripotencial ectodérmica, entonces puede diferenciarse a múltiples epitelios, pero no se puede diferenciar a una línea mesodérmica. ¿Sí me hago entender? Más o menos. No. O sea, totipotenciales, ¿sí? Tenemos tres linajes. Linaje epitelial, que es de origen ectodérmico, linaje mesenquimal, que es de origen mesodérmico, y uno que es la visceral y órganos accesorios, que es de origen endodérmico. Si ustedes tienen esas tres capas embrionarias claras, van a entender esto. Entonces, cada línea, o sea, ectodermo, mesodermo y endodermo, es un linaje celular, es uno. Tenemos tres linajes celulares. Las totipotenciales se me pueden diferenciar a cualquier célula de esos tres linajes. Entonces se me puede diferenciar a una víscera, se me puede diferenciar a un tejido conectivo, se me puede diferenciar a un epitelio. ¿Sí? Las pluripotenciales se me pueden diferenciar a múltiples células, pero de un solo linaje. Mesodermo. De un solo linaje. ¿Cualquiera o el mesodermo? De un solo linaje, o sea, ectodermo, mesodermo o endodermo, pero solamente de uno de ellos. Las células madre multipotenciales se me pueden diferenciar a múltiples células, pero de un tejido o un órgano en específico. Ya no van a ser linajes celulares grandes, sino una célula madre multipotencial, van a ser las células madre que vamos a tener en nuestros órganos. Entonces, histológicamente, el hueso, en el periósteo y en el endostio, tiene unas células que se llaman las células madre osteoprogenitoras. Esas células madres son células multipotentes, porque esas células madres se me pueden originar, se me pueden diferenciar a varias células, pero todas son de origen de hueso, óseo. Todas son solamente de ese tejido, como tal. Entonces todas las líneas celulares, las tres líneas celulares, todas las células de una sola línea celular, multipotentes, todas las células de un tejido o de un órgano en específico, y unipotenciales, que solamente se me diferencian a una célula en específico. ¿Sí es claro? Esto que les estoy explicando es lo mismo que hice acá, solamente que mucho más sencillo. Bueno. Y esto, por su origen, tenemos células madre embrionarias y células madre de los tejidos adultos. Las embrionarias, pues solamente ¿dónde van a estar? En el embrión. Son el blastocisto, el blastómero, la mórula, todos los que ustedes si recuerdan del embrión, son estas. Células madre embrionarias que se me pueden diferenciar a todos los linajes celulares. Y las células madre de los tejidos adultos, para los que no sepan, lo conozcan, y para los que sepan lo reconfirmen, todos los tejidos de nuestro cuerpo, absolutamente todos, tienen una población residente de células madre. Todos. La piel, el hígado, los órganos linfoides, todos tienen una población de células madre. Y esa población de células madre reside y es la que me ayuda a mí a regenerar ciertos tejidos. Tenemos varios ejemplos, hay unas que reciben un nombre en específico, como los que les nombré, las células madre osteoprogenitoras, que están en el periósteo y en el óseo de los huesos. Los osteoblastos, los condroblastos son células madre, unipotenciales del cartílago, por ejemplo. Todas las células basales de los epitelios. ¿Se acuerdan de las criptas de Liverpool? Las criptas de Liverpool son células madre unipotenciales.
¿Listos hasta ahí? ¿Dónde me van bien? Cigoto, la forma mórula, la forma de blastocisto, y estas son totipotenciales porque esto ya se dividieron a los tres linajes. Recordemos que cada blastómero de acá ya se me va a diferenciar. Uno se me va a diferenciar al endodermo, otro al ectodermo y otro al mesodermo como tal. Entonces, esto, a medida que nosotros vayamos de acá, del cigoto, hasta la célula más diferenciada, vamos a hablar ahora de esto, de diferenciación celular. O sea, más diferenciada una célula es más terminal, más especializada. Y a menor grado de diferenciación va a ser esto, una célula madre. ¿Sí? O sea, menor diferenciación va a ser una célula que se me puede convertir en lo que sea. Y a mayor diferenciación va a ser una célula especializada. ¿Quién me está hablando? ¿Señor? Claro. Vamos a hablar del grado de diferenciación, que significa que una célula esté diferenciada. Si no está diferenciada, es una célula madre totipotencial. Y si está bien diferenciada, es una célula especializada. Entonces, un ejemplo: el cigoto va a ser una célula pobremente diferenciada. ¿Por qué? Porque puede dar origen a lo que sea. En cambio, una célula epitelial va a ser extremadamente diferenciada. ¿Por qué? Porque ya es un tejido, ya es un epitelio como tal. Entonces, miren, las células pluripotenciales se van a convertir en células multipotentes que van a ser progenitoras. Y esas son las progenitoras que me pueden formar. Unas me pueden formar, ¿qué tipo de músculo es este? ¿Seguras? Estriado. ¿Y estriado cardíaco o esquelético? ¿Por qué es cardíaco y por qué es esquelético? Y porque están las... Eso es importante. Lo primero para reconocer el músculo, lo que dijo la compañera, las estrías. Esto acá, aquí no se ven bien, pero hagan el acto de fe de acá que hay unas líneas. ¿Sí las sacan una vez? Están muy notorias, pero eso ya me confirma que es un músculo estriado, que tengo estrías. Ahora, ¿yo cómo diferencio entre un estriado esquelético y un estriado cardíaco? Sí, el cardíaco tiene discos intercalares, pero acá no veo si hay discos intercalares o no. Entonces, ¿qué uso? La ubicación del núcleo. La ubicación del núcleo, no la forma, la ubicación. Acá está periférico. Bien, esto es una célula y el núcleo está periférico. Esto es otra célula y el núcleo está periférico. Entonces, en el estriado esquelético, el núcleo es periférico. En el cardíaco es central. Los multipotentes se me pueden transformar en tejido muscular, en epitelio, en tejido óseo, tejido adiposo o en neuronas. Aquí la neurona tan bonita. El núcleo, el pericardio, las dendritas, el neuropilo, las células de glía. Me imagino que lo estudiaron cuando vieron sistema nervioso de histología. Y es un epitelio pues plano estratificado. Más o menos para que ustedes entiendan cómo es eso. Y ya las células madres somáticas o las unipotentes pues van a estar aquí. Van a estar acá permanentemente. Entonces todas estas que ustedes ven acá, que están en la parte basal de este epitelio, pues me van a formar eso, el tejido epitelial. Hay unas células aquí en medio de fibras musculares que se llaman los mioblastos. Los mioblastos también me van a formar músculo. Aquí también vamos a tener células que se van a diferenciar, células madre primitivas mesenquimales, no creo que las han escuchado, pero están en el tejido adiposo, y pues las neuronas no se ha visto, pero las células de glía que pueden diferenciarse a neuronas de una manera. Entonces, para que ustedes vean cómo es el recorrido desde una célula poco diferenciada, ¿sí?, a una célula altamente diferenciada, una neurona, una célula epitelial, una célula muscular. ¿Sí? ¿Ya es más claro? Miren acá. ¿Qué pasa? Si hay un daño,
en cualquier tejido, independientemente de su origen, va a haber una respuesta tanto vascular como celular. Y esas respuestas vasculares y celulares tienen varios destinos. Si el daño es persistente y se vuelve crónico, ese tejido finalmente se va a dañar tanto que no va a regenerarse, sino que se va a pasar, se va a cicatrizar. Se va a cicatrizar. Pero si el estímulo se elimina y hay muerte celular, pues eso, ¿qué me induce? Dos cosas: regeneración por medio de proliferación celular y reparación por la formación de una cicatriz. Entonces tenemos varios destinos dependiendo de lo que pase. Entonces, esto, ¿cómo lo estudiaron? ¿Cómo estudiaron esta parte de la regeneración celular? Creo que las había nombrado ese ejemplo en las primeras clases, pero se los podemos nombrar. Este es el típico: regeneración del hígado después de una hepatectomía parcial. Eso fue que cogieron a varios perritos de diferentes edades y les empezaron a quitar porcentajes del hígado. Pues a unos les quitaron 10, otros les quitaron 20, otros 30, 40, 50, hasta llegar a 70% más. Y vieron que después de cierto tiempo volvían y les hacían la parotomía exploratoria y miraban el hígado y veían que después de cierto tiempo el hígado ya estaba regenerando. Entonces midieron cuánto tiempo se demoraba en regenerar el hígado. Pero vieron que a los que le quitaron 75% o más del parénquima hepático, ¿qué pasaba? Que no se regeneraba y se formaba un tejido fibroso. Así fue como estudiaron las características de los órganos y que hay órganos que pueden regenerarse hasta cierto punto. Y una vez se alcanza ese umbral, ya no hay vuelta atrás, que es lo que hemos hablado hasta el momento. Hay cambios reversibles e irreversibles de lesión celular. ¿Listo? Profe, ¿me puedes repetir estos dos? Sí. Cuando hay un daño y el estímulo es removido, inmediatamente viene el proceso de sanar y de reparar. Entonces, si hay muerte celular, como tal, acá el tejido que va a hacer proliferar, se va a regenerar por medio de proliferación celular. Si acá hay muerte celular, pero el daño es mucho más severo, pues también va a haber regeneración, pero también va a haber formación de cicatriz. ¿Sí? Entonces las lábiles, células lábiles, les había dicho, miren, todos los epitelios, todas las células epiteliales. Las células lábiles van a ser aquellas que van a estar en proliferación constante y se van a replicar permanentemente para poder sustituir a las que se van a ir muriendo. No siempre, entonces si alguna vez necesitan un ejemplo de células lábiles, los epitelios. Los epitelios y las células hematopoyéticas, hematosangrepoyéticas formación. Son las células que me producen las células de la sangre. Y aparte los epitelios. Las células hematopoyéticas son solo las dos poblaciones. ¿Cuál es nuestro órgano hematopoyético por excelencia? La médula ósea. Exactamente. El vaso es hematopoyético potencial. Entonces tenemos el órgano hematopoyético por excelencia, que es nuestra médula ósea. Si nosotros tenemos un estímulo de anemia o tenemos un estímulo que nos esté destruyendo las células de la sangre de una manera exagerada, los órganos hematopoyéticos embrionarios se vuelven a activar. ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos embrionarios? El vaso, el pulmón, el riñón y el hígado. Son esos cuatro: riñón, pulmón, vaso e hígado. Más que en el riñón, ¿no? Creo. ¿Cómo? En el riñón específicamente, ¿no? O No, en todos. En el embrión, todos esos cuatro producen células de la sangre. Y dentro de
¿Cómo así? O sea, las células de la morfología, ¿cuáles se ¿Las clasifican? células de qué, perdón? De la morfología. No te escuché por el ruido. ¿Las células de qué? De la Matopoiesis. morfología, Sí. ¿cuáles se clasifican? Dentro de las 4 de las según el potencial. Sería multi. Sería multi. ¿Listo acá?